Hoy es el cuarto encuentro de este ciclo de Mariología y la devoción mariana. Vamos a tener en cuenta siempre, sobre todo en estos momentos, en el desarrollo que estoy abordando, que hablar de Mariología es hablar siempre de la presencia de la Virgen en la historia de la salvación que culmina con la venida del Salvador, con su sí, que es tan importante, y la acción redentora de Cristo. Entonces, la Mariología, en cierto sentido, en el punto en el que se vinculan el Antiguo y el Nuevo Testamento, está estructurada únicamente en unidad con la teología profética del pueblo de Dios, que la presenta proféticamente a María como la doncella, como la novia, y ya desde un principio en los evangelios, tanto el lucano como el joánico, en las dos obras literarias marianas del Nuevo Testamento, ciertamente está configurada totalmente a partir de la fe del Antiguo Testamento. Quiero decir, si bien en la persona de Cristo, a través de su palabra, de su vida, de su pasión, de su cruz y de su resurrección, tenemos que notar que se acentúa la diferencia, la ruptura que existe entre ambos testamentos, y aquí juega un rol clave la Virgen María, porque personifica la continuidad entre ambos. El Antiguo Testamento, todo se prepara en función del nacimiento del Salvador. Destaco que dentro de la Mariología, la teología profética del pueblo de Dios es lo fundamental, porque son los profetas que anuncian que María sería la madre del Señor. Mujer silenciosa, mujer creyente. Entonces, la Virgen, repito, personifica la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esta continuidad alcanza su expresión, digamos, más plena, más completa, en la figura de los pobres de Yahvé, hacia los cuales señalan las bienaventuranzas. Los pobres son bienaventurados en el espíritu, o sea, en sentido estricto, las bienaventuranzas solo modifican el centro espiritual del Magnificat, que dice que Dios derribó del trono a los poderosos y ensalzó ¿a quiénes? A los humildes. Este punto central del cántico mariano que encontramos en Lucas capítulo 1, podríamos decir que es, al mismo tiempo, el punto central de la teología bíblica del pueblo de Dios. O sea, a partir de esto hay que tener en cuenta la estructura peculiar de los dogmas marianos, los que nunca pueden ser deducidos a partir de textos individuales del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque expresan en una perspectiva más amplia la unidad, como acabo de decir, de los dos testamentos. Estos dogmas solo son claros y evidentes para aquel que percibe esta unidad y se sitúa en una perspectiva que comprende, que consuma la interpretación tipológica, la cual visualiza la armonía que hay entre la historia de Dios, tal cual es presentada en la Biblia, y las diferentes y variadas historias externas.
Entonces, cuando se diluye la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, la sana Mariología se extravía. En cambio, cuando uno entiende que la Virgen María, como dije antes, personifica la continuidad entre ambos, repito, la continuidad entre ambos, ahí uno empieza a encontrarle un sentido muy especial a lo que es la Mariología, la presencia de la Virgen en la historia de la salvación. En el encuentro anterior, yo les propuse tener en cuenta las dos vías para acceder a conocer la Mariología, la presencia de la Virgen en la Escritura. Y para eso me remití al Papa San Pablo VI y les comenté que en un congreso internacional mariológico mariano, que fue en el año 1975, el Papa dijo estas palabras que vamos a volver a recordar, más otras que traigo al programa. Él dijo, se pueden seguir dos caminos. Ante todo, el camino de la verdad, es decir, el camino de la investigación bíblica, histórica, teológica, para conocer el misterio de Cristo y de la Iglesia. Pero también existe una vía accesible a todas las personas, que es la vía de la belleza. Yo les hablé en parte de la vía veritatis, el camino de la verdad, y la vía pulcritudinis, que es el camino de la belleza. Este camino de la belleza tiene que ver con la devoción. Ahora, el hecho de que tenga que ver con la devoción no quiere decir que no esté sostenida verdaderamente con un fundamento. Yo les presenté lo que dice el Papa del Apocalipsis 13:1 a la mujer vestida de sol, que la llama speculum sine macula, que traducido del latín significa espejo sin mancha. María es toda pulcra, toda hermosa, porque aún el mal espíritu no la pudo hacer caer. Entonces, hoy me gustaría también decirles lo siguiente. Esto que dice el Papa aquí, María es la llena de gracia, tal como lo anuncia el Evangelio en Lucas capítulo 1. Cuando el ángel la saluda, le dice, alégrate María, llena de gracia. Esto es, la llena del Espíritu Santo, cuya luz se refleja en ella con incomparable esplendor. Sí tenemos que mirar a María, fijarnos en su belleza incontaminada, por eso se la llama inmaculada, que no tuvo pecado, inmácula, sin mancha, porque nuestros ojos, con demasiada frecuencia, dice el Papa Pablo VI, están ofuscados, o sea, fuera de foco, y como obcecados por las ilusorias imágenes de belleza en este mundo. ¿Qué sentimientos más nobles, agrega? ¿Qué deseo más grande de pureza? ¿Qué espiritualidad tan renovada podría suscitar la contemplación de tan sublime belleza? Es decir, nos está exhortando a no dejarnos encandilar por las cosas que son muy mundanas, que son pasajeras, y sí, como hijos de María y discípulos de Cristo ante todo, empezar a direccionar nuestra mirada a este aspecto tan importante que es la vía pulcritudinis, es decir, contemplar a María en ese deseo más grande de pureza que nos muestra en la Sagrada Escritura. Mientras en nuestros días la mujer avanza en la vida social,
nada más beneficioso que el ejemplo de la Virgen y Madre, que está radiante de Espíritu Santo. Por eso puede ser la Madre del Señor, de Cristo. Con su belleza, dice el Papa Juan Pablo VI, resume y encarna todos los auténticos valores del espíritu humano. Claro, el ejemplo de esta Virgen y Madre, el más antiguo y fundamental, incluso dogma mariológico de la Iglesia, afirma que María es virgen y que María es madre. Debe ser llamada Madre de Dios. Eso es lo que se definió en el Concilio de Éfeso en el año 431. Porque en esa época, para que tengamos una noción acabada, hubo una persona, era sacerdote, se desvió de la doctrina, es la herejía nestoriana, donde se pone en juego las dos naturalezas de Cristo. ¿A qué me refiero? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y este hombre decía que Jesucristo era verdadero hombre que viene de lo alto, pero no lo reconoce como Dios en un momento. ¿Qué habrá pasado en su cabeza? Solo Dios lo sabe. Ahora, lo importante para nosotros de este dogma de la maternidad divina, María es madre, María es virgen. En cuanto madre, las dos naturalezas de Cristo suponen dos generaciones, la generación divina y la generación humana. Ahora, María, aunque solo desarrolla su maternidad en la generación humana, no solo es madre de la naturaleza humana del Verbo. María es madre del Verbo mismo, porque el término de dicha generación es la persona engendrada. El Verbo, Dios hecho hombre, ese es el Verbo. Por eso, si la persona engendrada es divina, María es madre de Cristo, no solo de Jesús, porque el nombre Jesús es el nombre histórico. En cambio, el nombre Cristo es el que equivale a Emmanuel. Emmanuel está más ligado con Jesús, pero para tener una idea acabada popularmente, Cristo, en un sentido estricto, deriva de Mesías. Mesías, a su vez, deriva del verbo Mashiach. Mashiach significa ungir. Mesías es el término hebreo. Lo que llamamos Mesías en hebreo, el equivalente es Cristo en griego. Se entiende entonces lo que digo, ¿no? Lo vuelvo a repetir para que nos quede claro a todos los que estamos participando. Si la persona engendrada es divina, María no es madre solo de Jesús, del aspecto histórico o de la generación humana nada más. María es madre de todo, porque en Jesús están las dos naturalezas. No existen dos generaciones separadas, sino las dos en una. Verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso se lo llama Jesucristo. No se puede separar una parte del Señor. Es imposible pensar en separar una parte. Al separar, ya no estamos hablando del Señor. En Cristo hay dos naturalezas, divina y humana. Verdadero Dios, verdadero hombre. Es lo que se concilia, de ahí la palabra concilio, en Éfeso, repito, en el año 431. Ahora, ambos títulos, María es virgen y madre, ambos títulos, están ligados entre sí.
Esto es, si ella es llamada Madre de Dios, esto es ante todo una expresión de la unidad, como acabo de explicar, del ser divino y humano de Cristo. Es una unidad tan íntima que no permite que se puede proyectar a partir de un acontecimiento físico o corporal, como es el nacimiento, o sea, un Cristo meramente humano, desgajado, digamos, del conjunto de su persona. Esta fue la argumentación de los que siguieron a Nestorio, que se llama los nestorianos, quienes en vez del título de Madre de Dios, solo querían admitir la expresión Madre de Cristo. Pero al hacer ese, llamémosle, desmembramiento de la figura de Cristo, en la cual lo biológico humano es separado, repito, cuidadosamente del ser divino, se esconden determinaciones antropológicas y teológicas de gran significación. O sea, detrás de la fórmula, la que da a luz a Dios, está el convencimiento de que la unidad de Cristo es tal que de ningún modo es posible destilar un Cristo simplemente corporal, porque en el hombre lo corpóreo es humano corporal. ¿Me comprenden? Entonces, como lo confirma la biología moderna, es así. Por extensión, digamos, vale que en este hombre que es Cristo, lo humano es humano en un modo único, precisamente como humanidad de Dios hecho hombre. Y lo divino está unido tan verdadera y realmente al hombre, de modo tal que no constituye ningún límite de ser humano, sino que, digamos, justamente impregna a este ser humano en su totalidad. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Por eso el nacimiento no se reduce a un mero hecho somático, como lo pretende muchas veces nuestra más reciente filosofía de la emancipación. Cuidado con ello, ¿no? Profundamente hostil a lo corporal y a la creación, en la cual lo sexual aparece como un detalle minúsculo y particularmente desagradable que no tiene nada que ver con el hombre como tal. Pero si en Cristo la unidad de lo humano y de lo divino tiene lugar, tal como son los símbolos de fe de los concilios, también sucedió en el año 381, ya eso lo trataremos en su momento. Estos planteos que se producen en estas etapas de la historia, siglo V, siglo IV, pretenden atacar que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Por tanto, el principio cristológico de la encarnación de Dios en Cristo, ya en su origen es necesariamente mariológico. No cabe la menor duda. La cristología misma, que es, digamos, un área de la teología que estudia el misterio de Cristo, que se basa principalmente en Mateo 16:16, tú eres el Mesías, ¿no es cierto? La cristología, tal como tiene que ser para la Iglesia, es muy radical. O sea, la explicitación de su sentido, efectivamente mariológico, es la piedra de toque para que el contenido cristológico esté plena y totalmente presente. El nestorianismo significó la elaboración de una cristología sin consecuencias mariológicas, ya que quedaban fuera de ella el nacimiento y la madre.
es imposible que queden fuera el nacimiento y la madre. ¿Saben lo extraordinario de esta maternidad que hace suya la totalidad del hombre por el cual ella se realiza? La Iglesia creyente lo va a haber realizado conforme al testimonio de San Mateo y de San Lucas, en la figura una y única de madre y virgen al mismo tiempo. Creo que también conviene tener en cuenta algunas palabras sobre la virginidad de María, por eso van juntas. Si bien el dogma de María siempre virgen se llevó a cabo en el Concilio de Letrán en el año 649, son dos cosas inseparables: la maternidad divina de María y su virginidad. Tradicionalmente en la teología, en la espiritualidad, sobre todo en la espiritualidad monástica y en la devoción de todos los fieles, se ha dado mucha importancia a la virginidad de María. A María se la ha identificado con la virginidad de tal modo que su nombre corriente en la piedad ha sido la Virgen. Cuando la gente se refiere a María, todos dicen la Virgen. Vamos a ir a ver a la Virgen, le pedí a la Virgen, es decir, que hay un sentido muy concreto de devoción a la Virgen. Hoy el panorama a veces cambia, surgen interrogantes y negaciones, porque tiene mucha importancia la devaluación real que ha sufrido el valor de la virginidad en nuestra época, donde hablar de la virginidad es hablar de una cosa totalmente extraordinaria. Hoy a la virginidad no se le lleva el apunte. No obstante, cuando se habla de María, se la sigue llamando la Virgen. Si hoy en día la virginidad fuera algo muy importante que se enseña a los niños, a los jóvenes sobre todo, entender la virginidad de María también para muchos de esa edad sería mucho más fácil de acceder. La virginidad de María brota de la voluntad decidida de María de permanecer virgen. La Virgen estaba comprometida con San José, pero hasta no casarse seguían siendo vírgenes. Es decir, hay una renuncia a la vida sexual como exigencia de su consagración a Dios. ¿Qué es lo que hacen las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, los laicos consagrados? Se comprende, a pesar de que el voto no es virginidad, el voto es castidad, por eso viudas, viudos también pueden hacerlo. Pero la virginidad habla de la sublimación de la sexualidad a Dios sin haber tenido nunca un roce genital. Entonces, es tan importante esta interpretación y darnos cuenta justamente que María, estas dos cosas hoy para nosotros en este cuarto encuentro del ciclo son fundamentales. Por un lado, la hipóstasis, el Verbo se hace carne, Dios sigue siendo Dios y se hace verdadero hombre y no hay división de estas dos naturalezas en Cristo. Y por otro lado, entender y comprender que María es madre y virgen a la vez.
y el sentido que tiene de haber sido virgen, antes, durante y después del parto. Todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y hemos abierto una placa que dice ciclo de Mariología y la devoción mariana. Por eso vayan escuchando tantas veces necesiten en mi canal Claudio Rizzo Teólogo todas las explicaciones que voy dando para ir concatenando encuentro tras encuentro y conocer a nuestro alcance la Mariología y la devoción mariana.